Hoy nos sumergiremos en uno de los objetos más misteriosos y codiciados de la historia, la legendaria piedra filosofal, un artefacto que ha cautivado la imaginación de reyes, alquimistas y soñadores durante milenios y que representa la máxima aspiración del ser humano, el control sobre la materia y la vida misma. La búsqueda del poder definitivo y la riqueza eterna ha sido una constante en la historia de la humanidad. Pero ningún objeto ha representado mejor esta ambición que la mítica piedra filosofal, capaz supuestamente de transformar metales comunes en oro puro y otorgar la vida eterna a quien la poseyera. A lo largo de este viaje, descubriremos por qué esta legendaria sustancia ha fascinado a tantas mentes brillantes a lo largo de los siglos. Todo comenzó en las ardientes arenas del antiguo Egipto, donde los primeros alquimistas experimentaban con la transmutación de los metales en los templos secretos de Karnak y Luxor. Los egipcios no solo buscaban crear oro, creían que todos los materiales contenían una esencia divina que podía ser manipulada mediante rituales y procedimientos específicos. Los sacerdotes de Tot, el dios de la sabiduría, guardaban celosamente estos conocimientos en papiros cifrados. En los laboratorios subterráneos de Alejandría, donde la magia y la ciencia se entrelazaban, los primeros experimentos alquímicos tomaron forma. Los egipcios desarrollaron técnicas sofisticadas para trabajar con metales, creando aleaciones que parecían transformarse mágicamente ante sus ojos. Estas prácticas sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en la alquimia. Fue Hermes Trismegisto, una figura legendaria que combinaba los atributos del dios egipcio Tot y el Hermes griego, quien sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la alquimia hermética. Sus enseñanzas, plasmadas en la tabla esmeralda, hablaban de una sustancia primordial capaz de transformar la materia misma. Como es arriba, es abajo, proclamaba uno de sus principios fundamentales, sugiriendo que los procesos celestiales podían replicarse en la Tierra. La sabiduría egipcia se extendió por las rutas comerciales, alcanzando tierras lejanas y fusionándose con tradiciones locales. Los griegos, con su amor por la filosofía natural, añadieron nuevas dimensiones teóricas al arte de la transmutación. Aristóteles propuso que todos los metales estaban compuestos por diferentes proporciones de los 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. Esta teoría proporcionó un marco conceptual que los alquimistas utilizarían durante siglos. En la antigua Persia, los magos zoroastrianos incorporaron conceptos alquímicos a sus rituales sagrados. Creían que la purificación de los metales reflejaba la purificación del alma, estableciendo un paralelo entre la transformación material y la espiritual que influiría profundamente en el desarrollo posterior de la alquimia. En la antigua China, los alquimistas taoístas llevaron la búsqueda por caminos únicos. Su concepto del elixir de la inmortalidad, al que llamaban el cinabrio dorado, se basaba en la creencia de que el oro, siendo el metal más perfecto, contenía la esencia de la inmortalidad. Los emperadores chinos financiaban extensas investigaciones alquímicas, y algunos incluso murieron por consumir elixires experimentales que contenían mercurio y otros metales pesados. El famoso alquimista Wei Boyang escribió el primer tratado conocido sobre la piedra filosofal china, el Cantong Chi, donde describía procedimientos misteriosos para crear el elixir de la inmortalidad. Sus textos estaban llenos de simbolismo y metáforas que solo los iniciados podían comprender. En la India antigua, los practicantes del Rasayana, una rama de la Ayurveda, desarrollaron técnicas sofisticadas para purificar metales y crear preparaciones medicinales. Creían que ciertos metales procesados adecuadamente podían conferir poderes sobrehumanos y una vida extraordinariamente larga. En el mundo árabe medieval, la alquimia alcanzó nuevas alturas de sofisticación. Grandes pensadores como Jabir ibn Hayyan, conocido en Occidente como Geber, revolucionaron el campo con sus descubrimientos. En su laboratorio de Kufa desarrolló técnicas fundamentales como la destilación y la cristalización, que siguen siendo relevantes en la química moderna.
Kabir propuso una teoría revolucionaria sobre la composición de los metales, sugiriendo que estaban formados por diferentes proporciones de mercurio y azufre filosóficos. Según él, la piedra filosofal actuaba ajustando estas proporciones para crear oro perfecto. Sus tratados, traducidos al latín, influyeron profundamente en la alquimia europea. Al-Razi, otro brillante alquimista árabe, clasificó las sustancias en minerales, vegetales y animales, estableciendo una base sistemática para el estudio de la materia. Sus experimentos con el alcohol y los ácidos minerales ampliaron significativamente el arsenal técnico de los alquimistas. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la búsqueda de la piedra filosofal alcanzó dimensiones febriles en Europa. Monasterios y universidades albergaban laboratorios secretos donde monjes y eruditos trabajaban incansablemente. Los textos árabes, traducidos en centros como la Escuela de Traductores de Toledo, desataron una verdadera revolución intelectual. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, convirtió su corte en Praga en un centro neurálgico de investigación alquímica. Su castillo albergaba el mayor laboratorio alquímico de Europa, donde trabajaban figuras legendarias como John Dee, el astrólogo de la reina Isabel I de Inglaterra, y Edward Kelly, quien aseguraba poder comunicarse con ángeles que le revelaban secretos alquímicos. Nicolas Flamel, el más famoso de todos los alquimistas, merece un capítulo aparte. Según las crónicas, este humilde escribano parisino del siglo XIV encontró un misterioso libro de alquimia que cambiaría su vida. El texto, supuestamente escrito por Abraham el judío, contenía enigmáticas ilustraciones sobre la creación de la piedra filosofal. Flamel pasó décadas descifrando el libro, viajando hasta España para consultar con sabios judíos y árabes. Finalmente, en 1382, pudo haber logrado la primera transmutación exitosa. La repentina riqueza de Flamel y su esposa Perenelle, así como su extraordinaria longevidad, parecían confirmar su éxito. Fundaron hospitales, construyeron iglesias y realizaron obras de caridad, pero nunca revelaron su secreto. El proceso para crear la piedra filosofal, conocido como la Gran Obra, era increíblemente complejo y estaba rodeado de simbolismo. La primera fase, la obra en negro o nigredo, implicaba la descomposición de la materia prima hasta su estado más básico. Los alquimistas utilizaban procesos como la calcinación y la putrefacción, trabajando con sustancias como el antimonio y el mercurio en condiciones precisamente controladas. La segunda fase, la obra en blanco o albedo, representaba la purificación de la materia. Los alquimistas empleaban técnicas como la destilación repetida y la sublimación, buscando obtener una sustancia de perfecta blancura. Esta etapa se asociaba con la luna y la plata, metales considerados casi perfectos. La obra en amarillo, o citrinitas, raramente mencionada en los textos más antiguos, representaba el momento en que la materia comenzaba a dorarse, mostrando las primeras señales de su transformación en la piedra filosofal. Finalmente, la obra en rojo, o rubedo, culminaba con la creación de la piedra filosofal, una sustancia descrita como cristalina, rojiza y extremadamente pesada. Se decía que su poder era tan potente que una parte podía transformar 1000 partes de metal base en oro puro. Los alquimistas desarrollaron procedimientos extremadamente detallados para sus experimentos. Trabajaban con hornos especiales llamados atanores, que podían mantener temperaturas constantes durante días o semanas. Utilizaban una variedad de recipientes de vidrio con formas específicas, cada uno diseñado para diferentes procesos, pelícanos para la circulación, retortas para la destilación y vasos herméticos para la digestión. Los textos alquímicos describían señales específicas que indicaban el progreso del trabajo: cambios de color, formación de cristales, aparición de colas de pavo real en la superficie de las sustancias. Cada detalle era significativo y requería una interpretación adecuada. Aunque la piedra filosofal nunca fue encontrada, las investigaciones alquímicas produjeron descubrimientos científicos genuinos. Los alquimistas desarrollaron el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el agua regia,
capaz de disolver el oro. Perfeccionaron técnicas de separación y purificación que sentaron las bases de la química moderna. Paracelso, médico y alquimista del siglo XVI, revolucionó la medicina al aplicar principios alquímicos al tratamiento de enfermedades. Introdujo el uso de compuestos minerales en la medicina y desarrolló la iatroquímica, precursora de la farmacología moderna. Curiosamente, la física nuclear moderna ha logrado algo que los alquimistas consideraban imposible: la transmutación de elementos. En 1941, Glenn Seaborg y sus colegas lograron convertir bismuto en oro mediante reacciones nucleares. Sin embargo, el proceso es extremadamente costoso y solo produce cantidades microscópicas. Las investigaciones en fusión nuclear fría y las teorías sobre las reacciones nucleares de baja energía han llevado a algunos científicos a especular sobre posibles conexiones con los procesos alquímicos antiguos. ¿Podrían los alquimistas haber tropezado accidentalmente con algún fenómeno nuclear desconocido? La piedra filosofal ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Ha inspirado innumerables obras de arte, desde las ilustraciones medievales del Mutus Liber hasta las representaciones modernas en literatura y cine. Los grabados de Heinrich Kunrad y los emblemas de Michael Mayer siguen fascinando a estudiosos y artistas. En la literatura, la piedra filosofal aparece en obras tan diversas como El Conde de Montecristo de Dumas y Harry Potter. En el manga y anime Full Metal Alchemist, la piedra filosofal es un elemento central de la trama, explorando las implicaciones éticas de su creación y uso. La búsqueda de la piedra filosofal estuvo íntimamente ligada a sociedades secretas como los Rosacruces y ciertas ramas de la masonería. Estas organizaciones preservaron y transmitieron conocimientos alquímicos a través de los siglos, muchas veces ocultos en símbolos y alegorías. Algunas tradiciones esotéricas modernas sostienen que grupos selectos de iniciados continúan el trabajo alquímico en secreto. Afirman que la verdadera piedra filosofal no es una sustancia material, sino un estado de conciencia alcanzado mediante prácticas espirituales específicas. A lo largo de la historia, numerosos testimonios han documentado supuestas demostraciones del poder de la piedra filosofal. En 1666, el alquimista alemán Johann Friedrich Schweitzer recibió la visita de un misterioso extranjero que realizó una transmutación ante testigos. El oro resultante fue analizado por la Casa de la Moneda de Holanda, que certificó su pureza. El conde de Saint-Germain, figura enigmática del siglo XVIII, era famoso por sus conocimientos alquímicos y su aparente juventud eterna. Los testimonios de la época describen demostraciones asombrosas de transmutación en las cortes europeas, aunque nunca reveló sus secretos. Alexander Seton, un alquimista escocés, realizó varias transmutaciones públicas en Europa entre 1602 y 1604. Sus demostraciones fueron presenciadas por nobles y eruditos, quienes certificaron la autenticidad de las transformaciones. Sin embargo, Seton murió sin revelar su secreto, supuestamente bajo tortura. Investigadores contemporáneos han propuesto diversas teorías sobre la naturaleza de la piedra filosofal. Algunos sugieren que podría haber sido una forma de catalizador químico, posiblemente basado en compuestos de antimonio o mercurio, capaz de modificar la estructura cristalina de los metales. Otros proponen interpretaciones más esotéricas, viendo la piedra filosofal como una metáfora de la transformación psicológica y espiritual. Los procesos alquímicos representarían etapas del desarrollo personal, con la piedra filosofal simbolizando la realización del potencial humano completo. La teoría del campo unificado en física moderna ha llevado a algunos investigadores a especular sobre posibles conexiones con los conceptos alquímicos de la materia prima universal. ¿Podrían los alquimistas haber intuido principios fundamentales de la física cuántica? La piedra filosofal sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. ¿Era realmente posible crear una sustancia capaz de transmutar los metales y otorgar la inmortalidad? ¿O era simplemente una alegoría de la transformación espiritual y el perfeccionamiento personal?
Lo que es innegable es su impacto en el desarrollo del pensamiento humano. La búsqueda de la piedra filosofal impulsó avances científicos, inspiró obras maestras del arte y la literatura, y nos legó una rica tradición de simbolismo espiritual. Quizás el verdadero poder de la piedra filosofal no residía en su capacidad para crear oro material, sino en su habilidad para transformar a quienes la buscaban. En su persecución, generaciones de buscadores expandieron los límites del conocimiento humano y exploraron los misterios más profundos de la existencia. ¿Existió realmente la piedra filosofal? La respuesta depende de cómo interpretemos su naturaleza. Si la vemos como un objeto físico capaz de transmutar metales, probablemente nunca existió. Pero si la entendemos como un símbolo del potencial humano para la transformación y el crecimiento, entonces quizás la piedra filosofal existe dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje por uno de los enigmas más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido sobre mitos y leyendas. ¿Qué piensas? ¿Crees que la piedra filosofal existió realmente? Deja tus teorías en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.